Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al canal. En esta oportunidad, como podemos ver, vamos a aprender a hacer este hermoso monedero en la técnica Guayú, ¿cierto? Con diseño en la técnica Guayú. Entonces, rápidamente voy a empezar, miren, voy a emplear hilo crochet como siempre y el cordón de alma, miren, este cordón lo uso yo para darle resistencia. Entonces vamos a tomar el hilo, en este caso voy a usar el color, entonces voy a poner de esta manera para ir mirando, ¿cierto? Eh, Voy a hacer entonces un anillo mágico. Ustedes pueden iniciar su fondo como ustedes estén acostumbrados a hacerlo. Miren, yo me lo envuelvo acá en este dedo, en el dedo índice, pero hay otras técnicas. Vamos a hacerlo con 9 puntos. Vamos a iniciar este anillo mágico, miren, con 9 puntos, giro y simplemente paso por ahí, miren, así. Y entonces, pasando dentro del anillo, voy a hacer 9 puntos bajos. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo siempre inicio mis fondos o mis tejidos de esta manera, con 9 puntos. Una vez hecho el anillo, simplemente tiro de esta hebra corta. Recuerden que son 2 hebras por color en el hilo crochet, 2 hebras. Miren, ahí ya tengo el anillo, el centro del tejido. Entonces yo simplemente voy a empezar a hacer, me voy a ir al primer punto, mírenlo acá, pico en él, miren, ahí, meto el crochet ahí, miren, ahí tengo, y simplemente ahí voy a empezar a meter todos los hilos desde el comienzo. ¿Qué hago yo? Yo quemo acá el cordón de polipropileno, es importante quemarlo para que no se suelte. Esas hebras se pueden soltar cuando no lo tenemos sujeto, miren, de esta manera, miren, ahí, ¿cierto? Ahí está, con mucho cuidado de no irse a quemar, miren, ahí está. Ingreso inmediatamente todos los hilos, en este caso el crudo y el habano o el beige, al que le conocen como beige. Bien, entonces una vez hecho esto, nosotros tomamos nuestro tejido y simplemente vamos a poner encima del anillo, miren, ponemos encima de esta manera. Y voy a empezar dando 2 puntos, cierro ese punto, primero que todo cierro ese punto y me aseguro que estén todos los hilos ahí, miren, ahí los tomé, están agarraditos, y entonces simplemente voy a ir dando 2 puntadas, llevo 2, aquí miren, 2, 1, 2, 3, y antes se me olvidaba decirles que hay que marcar el primer punto, es muy importante marcar. Yo voy a usar esta hebra contrastante, entonces ¿qué hago? Busco el primer punto. Miren, es este, miren. Entonces, ¿qué hago? Yo simplemente tomo ese punto. Esta vez sí lo voy a agarrar todo, pero simplemente como para marcar el punto. Obviamente ustedes pueden usar los marcadores de puntos, yo no los tengo, pero voy a usar esta hebra contrastante. Miren, marco el primer punto, lo marco, es simplemente como tenerlo ahí para saber dónde termina la vuelta. Entonces, sabemos que llegando ahí terminamos la vuelta. Entonces simplemente voy a ir dando 2 puntadas en cada punto. Miren, llevo 3, miren, 1, 2, este es el tercero, miren, aquí está el tercero, no lo he terminado todavía, 3, y ahí mismo hago otro, 4. ¿Qué hago? Simplemente continúo dando de a 2 puntaditas, me voy al siguiente y doy 1 y 2, agarrando solo la pestañita de arriba, solo, y reviso que no se me vean estos hilos por acá, perfecto. Y simplemente voy a ir dando 2 puntadas hasta terminar esta segunda vuelta, y llevo la colita también corta por dentro del tejido, la voy escondiendo, ¿cierto?
Bueno, entonces estoy dando 2 puntaditas, ahí me disculpan, fue la interrupción. Bueno, aquí estoy dándole 2 puntaditas, recuerden, a los puntos que tenemos abajo, 2 puntaditas, recuerden, 2. Y voy mirando llevar todos los hilos por dentro, me aseguro de que estén todos ahí. Y cada vez me voy acercando más a la marca o al final de la vuelta número 2. Me voy dando cuenta porque me estoy acercando cada vez más al marcador. Miren, ahí estoy en el último punto, entonces hago ahí 2, 1 y 2. Miren, ahí llegué al final de la vuelta. ¿Qué hago? Miren, me doy cuenta por el marcador, este es el primer punto. Entonces simplemente retiro, voy a retirar esta marca. La retiro, miren, retiro esta marca. La voy a retirar. Entonces nuevamente voy a dar otra vuelta dando aumentos de la misma manera. Voy a ir dando 2 puntadas en cada punto. Me voy al primer punto, miren, ahí. Y ahí voy a tejer 2 puntos, miren, hago 1, ¿cierto? Miren, ahí hago, este es el primero, miren, el primero. Y ahí mismo hago otro. Y marco el primer punto, recuerden. Como es una vueltita unicolor, entonces marco el primer punto, miren, lo estoy indicando ahí donde tengo la aguja, ahí voy a marcar. Pero recuerden tomar bien el punto, que no se... Miren, ahí lo marqué, miren, lo estoy marcando, ahí está, miren. Yo uso un hilo contrastante, pero ustedes usan marcadores de puntos que ya vienen hechos. Pero esto es una buena opción también por si no tienen marcadores, marcan con una hebrita de hilo contrastante. Entonces recuerden, vamos a seguir dando en esta tercera vuelta 2 puntadas. Llevo 1, 2, 3 y 4. Me voy al siguiente punto, hago otros 2, 1 y 2. Me voy al siguiente punto y hago otros 2. Me voy al siguiente y hago otros 2 y así sucesivamente me voy a ir yendo. Miren cómo me va quedando por el revés. De hecho yo puedo cortar esto de una vez, pero vamos a terminar esta vuelta primero y voy a seguir dando, miren, de a 2 puntadas en esta tercera vuelta. Si sienten que ustedes que son muchos puntos, entonces disminuyan los aumentos, no hagan de a 2, pero a mí me va quedando planita, miren, como pueden darse cuenta, me va quedando muy plana. Entonces voy a terminar hasta el final de la vuelta, dando de esta manera. Pero recuerden, si sienten que son muchos puntos, entonces no hagan tantos. Miren, por ejemplo, ahí ya voy a dejar de hacer muchos aumentos en cada punto. Voy a seguir dando las puntadas normales, porque siento que aquí me quedaron ya muchísimos. Entonces igual, miren, no pasa nada, no se encoca ni nada. Entonces hagan los aumentos como ustedes sientan, o sea, como sientan el tejido. De todas formas, si sienten que les falta aumentos, entonces pongan, miren, ahí siento que me falta aumento, entonces, porque el punto empieza a inclinarse a la izquierda, a la derecha, entonces ahí voy a hacer nuevamente otro aumento, un punto, otro aumento ahí, o sea, 2 puntos y así. Miren, entonces ya voy llegando al final de la vuelta número 3. Ahora sí voy a quitar la marca. Bueno, voy a llegar al final de la vuelta. Miren, saco esto. Saco el marcador. Miren, voy a sacar el marcador en este momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a terminar ahí con otro punto. Miren, ahí mismo hice otro punto, ¿cierto? Pero miren que aquí es el primer punto, perdón. Aquí, miren, ahí, donde estoy señalando. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a cerrar con hagámoslo con crudo, miren, lo voy a hacer con crudo.
voy a hacer un punto, voy a empezar la vuelta número 4. 1, 2, 3, la 4, sí. Un punto en color crudo. Y el aumento lo voy a hacer con el color marrón, mira. Cierro con el marrón. Entonces yo sé que este es el primer punto de esta vuelta número 4, entonces no necesito marcar. Ya sé que ahí, llegando ahí, termino la vuelta. Entonces ya no voy a necesitar del marcador o del hilo de este hilo auxiliar, ya no lo necesito. Estoy haciendo esta base, miren, este fondo. Entonces voy a hacer, miren, vamos a ponerlo de esta manera y voy a hacer un punto, el aumento en color marrón. Entonces ahí mismo hago otro punto. ¿Sí ven? Miren ahí. ¿Sí ven? El aumento con ese mismo color marrón. El punto solo lo voy a hacer en crudo para ir formando el diseño o la figurita. Nuevamente voy a correr esto un poquito para acá para que se pueda ver bien. Nuevamente con marrón voy a hacer el aumento. Acá miren. 2 puntos, hay uno. Este es el primer puntico y el otro ahí mismo. Y así me va saliendo el diseño, este hermoso diseño para este monederito. Miren, este es un monedero que estamos haciendo, pero lo estoy haciendo en otros colores, no pasa nada. Recuerden que este monedero, lo voy a decir, tiene 3 colores, entonces acá también voy a emplear 3 colores, mírenlos acá. Marrón, beige y crudo. Nuevamente cambio de color a un crudo. Voy a hacer el crudo solito. Nuevamente el aumento o los 2 puntos. Ese color crudo siempre va solito, miren, siempre va solito. Y entonces en el siguiente punto voy a hacer el aumento, miren. 1 y 2. ¿Y qué hago? Voy aplanando, coloco encima de la mesa, voy a cortar estos hilos de una vez porque me están estorbando esto. Voy a cortar esto con ayuda de mis tijeras, con mucho cuidado de no ir a dañar el tejido. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Miren, vamos a cortar. Corto. ¿Cierto? Voy a cortar esto. Y voy a proceder ahora a quemar un poquito. Solo un poquito. Voy a quemar esto, no más. El cordón y los hilos. Solo un poquito, con mucho cuidado de no ir a quemar el tejido. Listo, ahí ya me quedó aseguradito, miren, ya no pasa nada, eso no pasa nada porque eso va por dentro, no se va a notar, miren, por fuera no se nota, miren, que es lo más importante. Ya si ustedes lo quieren pulir mejor, lo pueden hacer, pero no pasa nada. Voy a retirar esto de aquí y voy a continuar haciendo, pues, lo que estamos haciendo, el aumento, miren. Entonces ahí voy a hacer otro punto, miren, ahí voy a hacer otro punto. Nuevamente con crudo, voy a hacerlo solito. Voy a hacer el crudo solo, miren, solo. Nuevamente entonces el punto solito en crudo y los 2 puntos o el aumento en color marrón. Ahí mismo debo hacer, en ese punto marrón debo hacer otro marrón, miren, para el aumento. Me preguntan que por qué hago estos aumentos así, pues porque obviamente si no hacemos aumentos el tejido inmediatamente se va a encocar. Entonces siempre hay que hacer aumentos en todas las vueltas. El punto solito en crudo y el aumento, recuerden. Entonces así me voy a ir yendo. Tengo que mirar cuántos punticos tiene este para equilibrarlo, porque quiero que me quede igual. Miren, ahí hago el aumento, entonces yo voy a continuar. Saben, el aumento, luego el puntico solo en crudo. Lo voy a hacer así porque no quiero que se me extienda mucho el video. Miren, entonces voy a continuar de la misma manera y vengo con ustedes, ¿cierto? Bien, chicos, voy llegando al final de la vuelta, pero me voy dando cuenta de que no me van a dar 15 puntos. O sea, ¿a qué me refiero con 15 puntos? Me refiero a los puntos en color
crudo debo tener 15, pero me voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, llevo 12, no me van a alcanzar para los 15, por ahí para unos 14, pero no pasa nada. Debe ser porque en la vuelta anterior no hice todos los aumentos, o sea, no aumenté en todos los puntos, entonces me quedó un poquito de menos espacio, por así decirlo. Pero es exactamente el mismo diseño, solamente que con menos figuritas, ¿cierto? Pero es lo mismo, miren, ahí se van dando cuenta, todavía me faltan. Vamos a ver hasta cuántos me alcanza para uno. Vamos a ver si me alcanza, voy a mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, sí, de hecho sí me va a alcanzar, me di cuenta de que sí me va a alcanzar. 13, 14. Sí, me alcanzó, perfecto. 14, miren, este es el decimocuarto punto, o el 14, y nuevamente 2 puntos, y el aumento, más bien, miren, el aumento en marrón, y termino con una puntadita en color crudo, miren, ahí. Entonces me dio los 15, miren, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, perfecto. Este último punto lo vamos a terminar con con el aumento, miren, un punto en crudo y el aumento, miren, 1 y 2, perfecto, me dieron los 15 puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer vamos a empezar con un aumento, no importa que esté aumento con aumento. Esto solamente va a suceder aquí, ya después de que regulemos esto, miren. Entonces, en el primer punto, en esta vuelta número 5, vamos a hacer un punto y ahí mismo el aumento, miren. Ahí hicimos el aumento y tejo los 2 puntos de separación en marrón. Esta vez el aumento lo vamos a hacer ya a partir de aquí en la parte del crudo. En la parte del crudo encimita, ahí vamos a hacer el aumento. Y yo simplemente voy a continuar con la misma secuencia. Es un punto, voy a soltar un poquito acá. Entonces ya tengo certeza de que me quedó exacto, miren el comienzo, como hice esta, pero en otros colores, eso sí, es solamente en otros tonos. Pero de resto no hay ninguna variación en cuanto al diseño. Me va a salir exactico el diseño. Ya con los 15 puntos ya estoy tranquilo porque acá hay 15 puntos. Podemos contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿cierto? Ya. Entonces simplemente voy a hacer aumento encima del crudo. Miren el aumento y los 2 puntos en color marrón. 2 puntos en color marrón. Bien, entonces como pueden darse cuenta estoy en el aumento, los 2 puntos marrones solos, y en la parte del crudo voy a hacer el aumento. Miren, voy a hacer 2 puntaditas en la parte del aquí, 1 y 2, ahí hago el aumento, miren, ahí está. Y simplemente seguir la misma secuencia, miren, 2 puntos en color marrón solitos, 1 y 2, y 2 puntaditas en color, más bien el aumento en la parte del crudo, miren, ahí hago 1 y 2, ahí mismo, miren, y en la parte del marrón dejo los 2 puntos como van, y eso mismo lo vamos a repetir todo el tiempo en esta vuelta. Entonces hago otras vueltas más, otras 2 vuelticas más, y empiezo a subir bueno, vamos a ver cómo me va dando aquí el aumento. Recuerden, encima del crudo, ahí está. En la parte del marrón hago los 2, hago
reviso, miren, entonces en la parte del marrón simplemente dejo los 2 puntos normales sin aumentar, y el aumento recuerden que lo estamos haciendo en la parte del crudo, ¿cierto? Entonces con crudo, con el mismo crudo, voy a hacer el aumento 1 y 2. Reviso el revés, que no se me vean estos hilos, perfecto. Nuevamente 2 puntaditas en color, miren, 1 y 2. Y en la parte del crudo simplemente vamos a tejer el en la parte del crudo hago el aumento. Miren, ¿qué es aumentar? Voy a poner 2 puntos en este mismo, en el crudo, ahí miren, 1 y 2, ahí está, miren, ¿cierto? Tejo 2 puntaditas en color marrón, 1 y 2. Nuevamente en la parte del crudo hago el aumento y así hasta terminar la vuelta. Vengo con ustedes, repitan esta misma secuencia y vengo con ustedes cuando ya esté realizada. Bien, como pueden darse cuenta, estoy llegando al final de la vuelta. Recuerden, los puntos marrones se tejen solos sin aumentar, miren, 2 puntos, y en la parte del crudo hacemos el aumento. Esto todo lo hemos hecho en esta vuelta, esto mismo, el aumento, miren, ahí el aumento, ¿cierto? En la parte del, miren cómo me va quedando súper planito el tejido y apretadito. Entonces me parece muy lindo estos monederitos, muy bellos, porque miren cómo quedan de bonitos para echar las cositas, las moneditas y los documentos, ¿cierto? Entonces así me voy a ir yendo. Miren, ya voy terminando esta vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, 5. La 5. Esta es la vuelta número 5 y vamos a empezar ahora la vuelta número 6. Termino, miren, termino con con 2 punticos, el aumento, miren, el aumento. Y ahora vamos a empezar la vuelta número, a ver, la 6. 1, 2, 3, 4, 5, la 6, sí. Esta que estoy señalando, miren, esta. Entonces, ¿qué hice yo? Voy a hacer los aumentos nuevamente. La parte, no vamos a hacer aumentos en la parte del marrón, ya no. Miren, entonces tejo 1, 2, ¿cierto? Y empezamos inmediatamente la vuelta número 6. Entonces aquí siento que me quedó un poquito más pequeño, pero no pasa nada. De pronto fue porque yo en este ingresé otro hilito, pero miren, es el mismo diseño y son la misma cantidad de figuritas, me dio la misma cantidad de figuritas, no pasa nada. Es porque el tamaño o el grosor depende mucho de la cantidad de hilos que ustedes ingresen por dentro. Yo en este recuerdo que había ingresado otra hebrita, pero no pasa nada, miren. Vamos, es el mismo proceso, miren. Entonces voy ahora a hacer, miren, voy a hacer un punto y ahí con el aumento lo voy a hacer con el color beige, porque también lo ingresé para lo mismo, miren. El aumento, miren, y termino, y en el siguiente punto hago un crudo solito acá, miren. Entonces la separación que es marrón la vamos a tejer normal, la voy a tejer en color marrón de esta manera, miren. Uno, voy aplanando, recuerden que a mí me gusta ir aplanando bien eso, el fondo, para que se me vaya regulando bastante el tejido. Entonces el aumento, miren, un punto, y ahí mismo hice con beige, en ese primer punto crudo hice el aumento, un punto solo, y estos 2 puntos también van solos, los marrones, porque son líneas. Nuevamente cambio de color a crudo y hago, miren, en la parte debo hacer uno y ahí mismo hago el aumento, pero con beige. Lo vamos a hacer con beige para formar
esa figurita, esto que está en amarillito, esto es para hacer esa figurita. Debemos hacer el aumento en otro color, en este caso el beige. Miren, ahí está el aumento en beige y simplemente cierro con crudo nuevamente. En el siguiente punto ya lo tejo separado, individual. Miren, ahí. Entonces, como pueden darse cuenta, formamos una especie como de triangulito, miren, y en la mitad hay un puntico beige. Nuevamente, dos puntos en color marrón. 1 y 2. Recuerden ir revisando muy bien su tejido, que no se vean esas hebras. Miren, por acá no se debe ver nada. Entonces, este mismo procedimiento de hacer los aumentos lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta número 6. Entonces, con otras dos vuelticas tendríamos el monederito, la base del monedero lista. Y simplemente empezamos a subir siguiendo el diseño, obviamente. Miren, entonces un aumento, recuerden, pero en el beige. Ahí está el aumento, cambio a crudo. Y en ese siguiente punto hacemos el punto. Miren, aquí hacemos el punto crudo solo. Entonces voy a repetir lo mismo hasta terminar la vuelta número 6. Y lo mismo es, simplemente empezamos con dos puntaditas en color 1 y 2. Y me voy yendo nuevamente con crudo. En la parte del crudo voy a tejer un punto. Y miren, un punto y el aumento ahí. O si yo quiero lo hago en el siguiente punto, acá miren, ahí puedo hacer también el aumento y enseguida hago en ese mismo punto hago el aumento, pero en crudo, miren. Esto lo hacemos para que en la mitad quede ese punto y en los lados quede el crudo. Voy a repetir lo mismo hasta terminar la vuelta y vengo con ustedes. Bien, entonces vamos llegando al final de la vuelta número 6. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, sí, de la vuelta número 6, miren. Es el mismo diseño, recuerden, pero solamente varían los colores. Entonces vamos a empezar la última vuelta del fondo para empezar a subir. ¿Y cómo es la última vuelta? Miren, entonces hacemos. Recuerden que este es el aumento. Ahí mismo tengo que tejer un punto en color beige, ahí. ¡Ma! Bien, como pueden ver, ya llegamos al final de la vuelta número 6. Vamos a empezar. Entonces, miren, recuerden que siempre terminamos con dos puntaditas en color marrón. Miren, ahí. 1 y 2. Ya, ahí terminamos. Y entonces, los aumentos ahora los vamos a hacer. Los aumentos los vamos a hacer en la parte del beige. Miren, un punto. Y entonces en esta vuelta número 7 vamos a hacer los aumentos encima del beige, pero con ese mismo color. Miren, entonces ahí hago 1 y 2, ¿cierto? Ahí miren, ahí tengo el aumento y simplemente repito las puntaditas en color crudo, las tejo de igual manera. En la parte del marrón tejo dos puntaditas en marrón, 1 y 2. En la parte del beige hago simplemente tejo un beige, perdón, un crudo. Miren, los aumentos los estamos haciendo encima de este beige, o sea, dos puntos ahí. Entonces ahí encima de ese beige voy a hacer dos puntos, o sea, el aumento. Y eso es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta número 7. Miren, el aumento ahí, 1 y 2. Recuerden ir aplanando su base para que les quede así de esta manera planita. Y miren que simplemente es el mismo diseño, solo que en otros colores. Ustedes pueden usar los colores que gusten. Obviamente yo estoy utilizando 3 porque es la cantidad de colores que usé para el monedero.
pero ustedes pueden usar muchos más o muchos menos, o sea, pueden usar hasta 2. La idea es que lo hagan con diseño, menos de 2 no pueden hacer. Entonces recuerden, las 2 puntaditas en color marrón siempre van a ser iguales. La puntadita crudo también va a ser igual. Y esa puntadita que está en medio de estos 2 crudos, ahí en ese beige voy a hacer el aumento, pero lo voy a hacer con ese mismo color, o sea, con el beige, con este, miren, 1 y 2. Y eso es todo. Eso lo vamos a repetir alrededor. Yo de todas formas voy a seguirle. Yo de todas formas voy a seguir dándole para que ustedes vean cómo lo hago. No hay ninguna complicación. Es simplemente seguir esta misma secuencia. Entonces en la parte del crudo tejemos crudo. En la parte del marrón tejemos marrón. Dos puntaditas, miren. 1, 2. La parte del crudo, el crudo. En la parte del beige, miren, entonces en la parte del beige hice el aumento, repito, el crudo solito se teje normal. En la parte del marrón, las 2 puntaditas en marrón. En la parte del, ahí está, miren, solito el crudo. En la parte del beige es donde vamos a hacer el aumento. En esta vuelta número 7, recuerden, voy aplanando mi base. Y eso es todo. Vamos a repetir esto hasta terminar la vuelta número 7. Y ya vamos a empezar, miren, debe quedar más o menos del mismo tamaño. Todavía me falta para terminar, o sea que con esta vuelta completo el tamaño, miren, mido y me va quedando casi exacto, miren, el monedero. Este va quedando de 8, bueno, ahorita lo medimos. Voy a terminar esta vuelta y vengo con ustedes, ¿cierto? Recuerden, solo el aumento, recuerden, en esta vuelta número 7 estamos haciendo este aumento, miren, color beige, así. O sea que encima del beige voy a hacer el aumento, así, miren, de esta manera voy a tejer 2 puntaditas, 1, 2, y eso es todo. En la parte del crudo lo hacemos en color crudo. Y ya vengo con ustedes entonces para que vean cómo queda el fondo terminado, el fondo del monedero. Entonces recuerden, miren, estoy haciendo los aumentos en la parte del color beige o habano, ¿cierto? Hago, miren, un punto crudo, hago el aumento con encima del habano que tengo abajito acá, hago uno y hago otro, miren el aumento, y hago el crudo ya solito. Las 2 puntaditas en color marrón también las voy a tejer solas, las tejo solitas. Ahí miren, ahí hago uno y ahí hago otro, ve, ahí está. La parte del crudo la tejo sencilla, la voy a hacer sencillita, ¿cierto? Miren, ahí está, aplano la base, recuerden ir aplanando, reviso que no se me vean los hilos, perfecto. Y simplemente sigo de esta manera hasta terminar, que es, o sea, vamos a repetir lo mismo en esta vuelta.
En la parte del base es en donde estamos haciendo los aumentos. Miren, uno, y ahí mismo hago otro. Miren, ahí está el aumento. Miren, ahí dejo la puntadita en color crudo, ahí está, y las dos puntaditas en color marrón. Y esto lo vamos a repetir, recuerden, en esta vuelta número 7. Vengo con ustedes. Bueno, como ustedes pueden ver, miren, llegué al final de la vuelta número 7, ahí terminé el último diseño. El aumento lo hicimos en la parte del base, recuerden, dos puntaditas en uno. Ahora, miren, les voy a mostrar con el monedero, les voy a mostrar dónde vamos exactamente acá, miren, acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a empezar a subir el cuerpo del monedero. ¿Cómo se hace? Simplemente vamos a tejer punto por punto en este... Miren, una vuelta en color, acá la hice en negro porque el color principal es el negro, pero aquí el color principal es el marrón. Entonces voy a empezar a dar una vuelta lisa sin aumentar para que el monedero empiece a subir, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Miren, cambio a marrón y simplemente voy a empezar a dar una vuelta de levantamiento, la primera vueltica ya, punto por punto, de esta manera. Miren, uno, voy a empezar a subir el cuerpo del monedero, miren. Entonces ustedes se van a dar cuenta que ya después de que ustedes hagan esto, no sé, mami, no sé, estoy ocupado, estoy dando. Entonces miren, ahí empecé a subir. Bueno, entonces empecé a subir, miren, ahí estoy dando la vuelta de levantamiento en marrón. Ya vamos a subir el monedero. ¿Qué vuelta estoy dando? Miren, estoy haciendo esta que estoy señalando, pero en marrón. Miren que es exactamente el mismo diseño, solamente varían los colores. Ustedes lo pueden hacer en los colores que ustedes gusten. Obviamente yo estoy usando estos porque me gustan mucho los tonos tierra, miren. Entonces simplemente ya estamos dando punto por punto sin aumentar. Muy importante eso, que no aumenten porque el tejido necesita echar para arriba. Así, miren, uno por uno. Bueno, ahí me disculpan, bajé un poquito, ahí, ¿cierto? Entonces yo voy mirando, esto lo ayudo a que eche un poquito para arriba. Y así me va quedando este monedero, este bonito monedero. Recuerden, solo puntos sin aumentar. Ya hice el diseño del fondo, entonces ya estoy subiéndolo de esta manera. Estoy subiendo el monedero. En este momento pues no estoy jalando los hilos. Mucha gente tira de estos hilos para que esto, pero yo no necesito, él se va encocando solito. Entonces yo no requiero de hacer esto. Entonces yo simplemente voy a continuar tejiéndolo punto por punto sin aumentar más. Ya no necesito aumentar porque necesito es que el tejido se encoque o eche para arriba. Eso siempre se hace en la primera vuelta de levantamiento. Dejamos de hacer los aumentos en esa vuelta. Bueno, entonces ahí voy a hacer ahora una vueltica. Después de esta voy a hacer una vueltica en color crudo y después una vueltica en color, puede ser pues en el otro color, en este caso el beige. Lo voy a hacer de esta manera y así sucesivamente. Voy a continuar entonces avanzando y vengo con ustedes. Simplemente es una vuelta en este color sin aumentar, eso es todo. Bueno, ahora sí llegué al final de la vuelta. Miren la primera vuelta de levantamiento, miren la coquita cómo se va formando ya.
Esto les voy a mostrar nuevamente qué fila es esta, la primera vueltica de levantamiento. Voy a continuar ahora con una en color beige, voy a usar el color beige para la segunda vuelta de levantamiento. Entonces yo simplemente continúo trabajando, tejiendo de esta manera, punto por punto, sin aumentar más. Esta es la primera vuelta de levantamiento y aquí ya no hicimos más aumentos. A partir de esta vuelta y de las otras no aumentamos más. Cambio ahora al crudo, miren, y voy a dar una vueltica en crudo, ¿cierto? De la misma manera, miren, punto por punto me voy a ir yendo, tejiendo punto por punto. Miren, ya va echando forma para arriba. Es la segunda vuelta, vendría siendo esta vueltica, miren. Esta es la que estoy tejiendo, voy a tejer. Y voy a continuar. Ahora sí puedo poner en la mochilita de esta manera el monedero. Estoy haciendo la segunda vuelta en color crudo. Esta es la que estoy haciendo, miren. Así, miren, así. Voy tejiendo punto por punto sin aumentar más. En esta segunda vuelta, en la tercera lo mismo. Ya simplemente vamos a continuar de esta manera sin aumentar. Entonces me voy a adelantar un poco, ¿cierto? Y vengo con ustedes. Recuerden, ya no hacemos más aumentos. Estamos formando el cuerpo del monedero. Miren, entonces les estoy mostrando qué estoy haciendo. Estoy tejiendo la vuelta número 2 sin aumentar en color crudo. Miren, una línea en ese color. Primero hice una en color marrón, esta. Luego estoy haciendo esta en color. Después estoy haciendo esta en color crudo y vengo ahora, después de esta, con una en color beige o habano. Son 3 colores, recuerden, estoy usando 3 colores para estos monederos, son 3 colores. Entonces nada, voy a hacerlo y ahora sí vengo con ustedes. Me voy a adelantar mucho más. Y después de esta vengo y hago una en color beige. Bien, chicos, como pueden ver, llegamos al final de la vuelta número 2 de levantamiento, ya la 2. Ahora voy a dar una vuelta en color beige, ¿cierto? Recuerden que ya no estamos aumentando desde la primera vuelta. Desde aquí ya dejamos de aumentar, ¿cierto? Simplemente tejemos, miren, de esta manera, punto por punto. Vamos a ir desplazándonos punto por punto para hacer esta vuelta número 3. Y el tejido queda bastante durito. Entonces es un monedero bastante bueno, resistente. Se los recomiendo mucho que usen el cordón porque les ayuda bastante. En lo posible que sea uno de los colores, un cordón que sea de tonos parecidos a los tonos de los hilos, porque esto nos ayuda mucho a disimular, ¿cierto? A disimular el cordón que va adentro y la dureza. O sea, disimula bastante lo que lleva adentro. Miren que no se nota nada y lo disimula muy bien. Entonces simplemente es ir tejiendo esta vuelta en este color beige. Este hilo es bastante gruesito, este hilo crochet es bastante grueso. Les recomiendo que usen un hilo bastante delgado, pero pues tenía este hilo y pues lo estoy implementando. No lo puedo tirar, entonces hay que implementarlo. Y esto es una oportunidad muy grande para pues usarlo, para hacer este proyecto. Entonces, bueno, saben que doy una vuelta, esta es la tercera vuelta, doy una vuelta con esta y vengo con ustedes para que vean cómo va quedando el monedero. Miren, así voy subiendo. Estoy en esta vuelta, en la vuelta número 3. Acá la hice en amarillo, pero acá la estoy haciendo en beige, miren. Entonces es simplemente repetir todo esto. Esta figurita me guío de lo que tengo acá abajo. O sea, miren, que quede alineado, hago una puntadita en color beige y 2 puntaditas en color, en este caso, miren, acá, en color beige, en crudo, una puntadita en crudo, 2 en beige y una en crudo. 2 puntaditas de separación y repito lo mismo. De todas formas voy a terminar esta vuelta y después de esta tercera vuelta hacemos otra en color marrón, que vendría siendo esto, miren. Esta línea que vendría siendo esta la vamos a hacer acá en marrón.
Ya les indico cómo lo vamos a hacer. Bien chicos, como pueden ver, entonces aquí ya hice la tercera vuelta en color beige, que vendría siendo esta en amarillo. Ahora nuevamente voy a repetir esta línea negra, la voy a hacer pero en marrón, ¿cierto? Voy a hacer una vuelta en marrón. Entonces hago la vuelta en marrón, ¿cierto? Esta. Pero en este caso, como estoy tejiendo en otros colores, pues obviamente lo hago en marrón. Entonces, ¿qué hago? Simplemente cierro ese último punto con marrón. Miren, de esta manera cierro y voy tejiendo nuevamente una vuelta en marrón. Y entonces ahora sí, simplemente miren, van tejiendo punto por punto en color marrón. En mi caso, ya ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran o otra combinación de colores, por ejemplo tonos pasteles o tonos, digámoslo así, tropicales, como fucsia, verde, fosforescente, naranja neón. O sea, pueden usar también esos colores, también quedarían muy lindos estos monederos con esos colores. Ya es a imaginación de ustedes. Recuerden que solamente son 3 colores. Acá yo estoy utilizando 3 colores en este monedero, pero ustedes pueden emplear otra variedad de colores, no necesariamente deben ser estos, pero a mí me gustan mucho los tonos marrón. Entonces yo voy ahora a continuar y entonces vengo con ustedes cuando ya tenga la cuarta vuelta realizada. Simplemente tejan esta línea que viene en este color marrón, siguen tejiendo en marrón y vengo con ustedes al final. Bueno, entonces les quiero mostrar cómo va el avance. Miren, yo simplemente estoy dando una vuelta, esta cuarta vuelta de levantamiento, recuerden, del cuerpo. Simplemente es una vuelta en ese tono marrón, una línea en color marrón, así como lo están viendo ustedes en pantalla. Esto mismo estoy haciendo, o sea, no hay nada de misterio en esta vuelta, simplemente es punto por punto. Recuerden que nosotros tejemos con tomando la pestañita de arriba del punto, ¿cierto? Y así se forma se forma esta línea bonita ahí en el tejido. Es un monedero, recuerden que es pequeño como este. Así me va quedando, solo que en otros tonos, pero es el mismo diseño, miren, es el mismo diseño. Entonces yo simplemente voy dándole puntada tras puntada, me voy acercando cada vez más al final de la vuelta número 4 del cuerpo. Y ahora sí vamos a empezar otro diseño. Ya les indico cuál diseño, que son como unos cuadritos, son unos cuadros. Entonces ya les indico cómo los vamos a hacer para que ustedes no tengan pérdida, no tengan complicación alguna a la hora de tejer el diseño. Esto no es nada del otro mundo más que concentración. Obviamente sí es necesario tener concentración para no poner aumentos ya en el cuerpo, porque ya no necesitamos, miren, ya se va formando tenemos la forma de la coquita, miren, muy lindo. Recuerden que es un proyecto mini, es un proyecto para es un monedero más bien, pero con cordoncito de amarre, ¿cierto? Con este cordoncito que queda muy lindo el detalle, miren. Entonces obviamente ustedes le pueden poner borlas, aquí no le puse nada pues porque es para mí, entonces yo lo uso. Miren, yo ahí tengo las llaves, la cédula, bueno, etcétera. Tengo monedas, cosas así, ¿cierto? Para no cargar cosas muy pesadas, yo cargo lo necesario. Miren, aquí me voy acercando al final de la vuelta número 4 y vamos a empezar a hacer ahora el diseño de los cuadros que van en el centro del cuerpo del monedero. Entonces ahí simplemente miren, voy llegando al final, me voy acercando cada vez más, 1, 2, 3 y el último punto de esta cuarta vuelta, miren, lo dejo sin cerrar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esta figurita, les voy a mostrar qué figurita voy a hacer. Miren, vamos a empezar ahora, 1, 2, 3, 4, estamos acá, ¿cierto? Miren, acá. Entonces vamos a empezar con esto mismo que hicimos acá, esto mismo que hicimos acá, sin el aumento, eso sí, simplemente hago un puntico en color crudo,
dos punticos en color amarillo. En este caso lo hice así, ¿cierto? Y simplemente terminé con una puntadita en color crudo. Después de esa puntadita en color crudo, vengo con dos puntaditas en color negro, que vendría siendo la separación, esta. Entonces los hago y repito lo mismo. Un punto crudo, dos puntos amarillo, un punto crudo. Siempre guiándome de estas figuritas y de la separación, miren. Totalmente alineada. Y eso simplemente es lo que vamos a hacer. En este caso, miren, entonces voy a hacer, recuerden, entonces voy a hacer una puntadita en color crudo para empezar a hacer esos cuadritos o el diseño que va ahí. Entonces yo qué hago, miren, simplemente cierro ese punto con crudo. De la siguiente manera hago un crudo, hago dos, perdón, aquí tengo que, recuerden, pero espera, yo porque empecé de esta manera, ok, sí. Entonces esta no me quedó, porque no me quedó alineada. Bueno, aquí sí me toca correrla un poquito. Acá hay un, bueno, acá es, miren, es que acá yo debo, vale, negro, negro. Bueno, acá es que ya detecté el error, ¿cierto? Entonces no pasa nada, voy a simplemente miren, de todas formas, como les indiqué, vamos a guiarnos del que tenemos abajo. ¿Y cómo es el que tenemos abajo? Miren, es dos puntos en color marrón, que vendrían siendo estos, miren. Entonces hago dos puntos en marrón y ahora sí hago la figurita, miren. Hago un crudo, una puntadita en crudo, luego dos puntaditas en beige, alineado. Entonces sé que ahí van, después de ese crudo va dos puntaditas en color beige. 1, 2 y finalizo con una puntadita en color crudo, ¿cierto? Miren, ahí va formando la figurita y los puntos como van quedando de lindos, bien alineados con los que están abajo. Miren, esta misma figurita la tengo que repetir acá. Simplemente es hacer eso, todo en esta vuelta, en esta y en la próxima vuelta, ¿cierto? Es repetir eso. Entonces, después de eso, dos puntos de separación que vendrían siendo estos dos marrones, los tejo. Miren, los tejo. Entonces va 1 y 2, ¿cierto? Ahí están. Nuevamente una puntadita en crudo, dos puntaditas en color beige o habano, 1 y 2 y nuevamente la puntadita en color crudo. Y eso es todo. Vamos a repetir esto en esta vuelta número 5 del cuerpo. Esta misma figurita la vamos a repetir acá separado por dos puntos marrones. O sea, es exactamente esta vuelta, miren esto, solo que ya no hacemos aumentos. Y voy a continuar y vengo con ustedes cuando ya esté al final de esta vuelta. Repitan lo mismo. Entonces, ¿qué es lo mismo? Dos puntaditas en color marrón, miren, 1, 2. El diseño ¿cuál es? Una puntadita en crudo, dos puntaditas en color beige, 1, 2 y una puntadita, en color crudo. Eso mismo es lo que estamos haciendo en esta vuelta. No hay ningún cambio, no hay aumentos, nada. Miren cómo va quedando es esta misma figurita, miren. Entonces vamos a repetir esta y otra vuelta de esta misma forma y vengo con ustedes cuando ya tenga esas dos vueltas. O sea, vamos a repetir esta misma figurita encima, dos puntos de separación en marrón, nuevamente la figurita, dos puntos de separación en marrón, la figurita, y así sucesivamente vamos a repetir todo en esta vuelta y en la próxima. Bien, como pueden ver, estoy llegando al final, entonces creo que me van a encajar muy bien si he seguido el orden.
o sea, el orden de acá abajo, entonces me va a encajar muy bien. Recuerden, 2 puntos de separación, esto es muy importante, siempre 2 puntos de separación para este diseño, 2 puntos de separación entre figurita y figura, miren, 1 y 2 en color marrón, que vendría siendo esta misma línea, esto mismo coincide con lo de abajo, están totalmente alineadas. Ahora vengo y termino con ok, aquí me disculpan, ok, ahí voy a terminar con una puntadita en color crudo, 2 puntaditas en color beige, en este caso yo pues estoy usando este color, entonces 2 puntaditas en color, y me voy a dar cuenta de si lo estoy haciendo bien o no. ¿De qué? Que me tiene que terminar en 2 puntaditas en color marrón, que es la separación, miren. Entonces ahí termino con una puntadita en color crudo, miren, se pueden dar cuenta que hice 2 habano o beige, y termino con una puntadita en crudo. ¿Sí ven? Entonces me doy cuenta de que sí encajó perfectamente, quedaron las figuritas en la misma distancia, miren, separadas nomás por 2 puntos. Este es el desnivel, no se preocupen, aquí termina la vuelta número 5 y voy a empezar la vuelta número 6 de la misma manera. ¿Y cómo es la misma manera? O sea, ¿qué debo hacer? Exactamente lo mismo, son el punto que está en crudo, lo hago en crudo, normal. Recuerden que ya no hacemos aumentos, ya a partir de la primera vuelta dejamos de hacer aumentos. Simplemente tejemos punto por punto y ya es mucho más fácil tejer el cuerpo. Lo más difícil o lo que más dificultad se nos trae a la hora de tejer las mochilas es la base. Miren cómo me va quedando el monedero de hermoso. Voy jalando un poquito acá para que no se me abra mucho. Siento que se me está abriendo, miren, entonces tiene que quedar parejito. Entonces, como pudieron darse cuenta, las figuras casan perfectamente. Esto sí debe quedar recto, totalmente recto, en lo posible, ¿no? Los cuadritos. Punto por punto, miren, simplemente voy repitiendo esta misma vuelta, lo hago acá arriba. Entonces, un punto beige, un punto crudo, 2 puntos beige y un punto crudo, miren. Dejo el punto sin cerrar porque voy a hacer cambio de color y cierro con el marrón. Recuerden, el cambio de color siempre se hace de esta manera y yo simplemente voy a ir repitiendo esta vuelta hasta terminar. Esta es la número 6, hasta terminarla. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Repito esta misma vuelta, los puntos como se presentan, en los colores que se presentan, y de esta manera terminamos la vuelta número 6. Así como están viendo ustedes en pantalla, cambio al beige. Después del crudo, de tejer el crudo, hago las 2 puntaditas en beige, como lo hicimos en la primera figurita. Y eso es todo, estamos repitiendo la vuelta número 5, o sea, esta es la vuelta número 6, pero la estamos haciendo de igual manera que esta. Entonces 2 puntaditas en beige, una puntadita en crudo, ¿cierto? Y eso es todo, no hay ningún cambio, no pasa nada, o sea, todo es igual en esta vuelta. Entonces vengo con ustedes, repitan esto mismo, lo repiten, y vengo con ustedes cuando ya esté al final de la vuelta número 6. Recuerden ir acomodando un poquito el tejido para que no se abra mucho ni se cierre, ¿cierto? Entonces así me va quedando este bello monedero. Miren que todavía me falta mucho, me falta todavía un diseño hacia arriba y termino. Entonces vengo con ustedes cuando esté la vuelta realizada. Bueno, entonces como pueden ver, aquí estoy en la vuelta número 6. Entonces ahora voy a dar una vuelta lisa, o sea, voy a hacer una vuelta, esta marroncito la voy a hacer acá, una vueltica en ese color. Miren, entonces yo simplemente voy tejiendo una vuelta en ese color marrón, de esta manera, miren, así.
Miren, entonces yo voy a dar una vuelta en este color, miren como pueden ver, ahí la estoy dando, ¿cierto? Entonces vengo con ustedes, simplemente den una vuelta, así como hicimos acá, más bien acá. Vamos a repetir esta y esta, vamos a repetir estas 4 vueltas, ¿cierto? Vamos a repetir estas 4 vueltas, después de esta vamos a hacer una en crudo y después de esa vamos a hacer una en color beige y terminamos nuevamente en una línea marrón, así. Vamos a dar punto por punto hasta terminar la vuelta. Si ven, así de esta manera vamos a ir dando y vengo con ustedes cuando esté totalmente realizada. Voy a hacer esta, recuerden, voy a hacer una marrón, luego una beige, encima de la beige voy a hacer encima de esta voy a hacer una en crudo, después de esa voy a hacer una beige y después de esta beige voy a hacer una en color marrón. Voy a hacer 4 vueltas hacia arriba y vengo con ustedes para que vean cómo va quedando este monedero, ¿sí? Entonces recuerden, yo voy tejiendo esta vuelta y vengo con ustedes ya después para hacer la siguiente. Bien, entonces como pueden ver vamos llegando al final de la vuelta número 7 y voy a empezar la vuelta número 8 de la siguiente manera. Simplemente voy a dar una vueltica en crudo, estoy repitiendo exactamente estas 4 primeras vueltas, las estoy repitiendo. Entonces ustedes se pueden adelantar obviamente y empezar, o sea, ya vamos a empezar la vuelta número ok, bueno, aquí ya no, esto vamos a llevarlo, quiero llevar bueno, no, entonces hagamos esto, miren, voy a hacer aquí este último punto y si yo quiero, bueno, puedo empezar la vuelta. Vamos a empezar la vuelta, ok, vamos a empezar la vuelta número 8, así, vamos a tejer simplemente una vuelta en color crudo. En color crudo, miren, yo voy a tejer esta vuelta de esta manera. Obviamente si ustedes quieren, esto es opcional, si ustedes quieren pueden poner este marrón, llevarlo un poquito más adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden tejer estos 2 puntos también en marrón para que no quede esta línea pegada a este puntico. Pero esto es opcional, yo lo voy a hacer así o tal vez es que lo estoy pensando, ¿cierto? O sea, puedo hacerlo así o puedo hacerlo así o puedo traer la línea marrón hasta acá, estos 2 puntos en marrón, aquí. Bueno, hagámoslo así ya, lo voy a seguir así y voy a continuar con estas. Recuerden que después de esta tengo que hacer el color beige, una línea en color beige y después termino con una en marrón nuevamente. A pesar de que es un proyecto pequeño, tiene bastante trabajo el hecho de cambiar mucho de color. Miren cómo va quedando la línea. Entonces yo simplemente voy a continuar de esa manera, tejiendo punto por punto y nos vemos en la próxima vuelta, ¿cierto? Entonces continúen ustedes tejiendo esa línea en crudo. La siguiente la vamos a tejer en beige y la siguiente en marrón. En definitiva vamos a repetir estas 4 vueltas, la marrón, luego la crudo, luego beige y luego marrón, sí, marrón. Vamos a repetir eso para que no se me haga tan extenso. Yo simplemente les explico y ustedes ya lo van elaborando porque ya el video me está quedando bastante extenso, entonces no quiero alargar mucho el video. Entonces vengo con ustedes cuando ya tenga
estas mismas vueltas acá, ¿cierto? Después de esta, recuerden, hacemos una beige y luego una marrón. Bueno chicos, recuerden que después de esta vuelta vamos a empezar otra vez con el beige. Estoy repitiendo las primeras vueltas que he hecho, que hice. Estas vueltas las estoy repitiendo. Entonces después del beige hacemos una línea, perdón, después del crudo hacemos una línea en color beige y luego una en marrón. De la siguiente manera, miren, entonces cambian ese último punto, lo cierran con el beige y simplemente se van tejiendo punto por punto, miren, de esta manera. Se van a ir tejiendo esta vuelta número 9. La vuelta número 9 es en color beige totalmente, o sea, lisa. Entonces ustedes se van a ir tejiendo esta vuelta y vengo con ustedes para la próxima vuelta. Después de esta saben que tenemos que tejer una en marrón y vamos a empezar el segundo diseño y el último, ¿cierto? Segundo diseño y último. Entonces después de esta viene una marrón. Vengo con ustedes, vean, esto mismo. Después de la beige, luego una marrón y hacemos el diseño. Miren cómo va quedando hermoso. Entonces vengo con ustedes cuando ya esté terminada. Bien chicos, llegué al final de la vuelta número 10, 3, 6, no, sí, la vuelta número 10. Terminamos esta sección con una vuelta en color marrón. La voy a tejer en este momento, miren. Entonces el último punto lo cierro con marrón y simplemente me voy yendo esta vuelta con marrón, ¿cierto? Después de esta vamos a empezar a hacer el segundo diseño, o sea, estos cuadritos los vamos a poner encima, alineados con los que están aquí abajo, con estos, y yo simplemente voy a tejer esta vuelta con... la voy a tejer, miren, espero se esté viendo, la voy a tejer en marrón. Vengo con ustedes cuando esté totalmente realizada. Recuerden que ya no hacemos más aumentos aquí en la sección del cuerpo. Miren cómo va quedando. Y la voy mirando con miren, así. Este es el diseño, solamente que varía es el color, no más. De restos es el mismo diseño, solamente que varían los colores. Recuerden, estoy haciendo la última vuelta de esta línea en color marrón y entonces vengo con ustedes para que vean cómo va quedando. Y después de esto vamos a empezar a hacer este diseño, estos mismos cuadritos, ¿cierto? Los vamos a repetir en el monedero. Vengo con ustedes cuando ya tenga realizado esta vuelta. Bueno chicos, como pueden ver me cambié de lugar porque por temas de digámoslo así, de visibilidad, entonces necesito ver mucho mejor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, estoy en la vuelta número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la 10. En la 10ª vuelta simplemente vamos a seguir trabajando los puntos. Miren, recuerden que quedamos en que yo iba a hacer, me tuve que cambiar rápidamente porque el tema de la visión, ¿cierto? Ya se estaba oscureciendo, entonces yo simplemente me vine para mi habitación y estoy haciendo la vuelta número 10. Recuerden que yo esto mismo, estas 4 vueltas las repetí acá, miren, 1, 2, 3 y estoy en esa última vuelta antes de empezar a hacer este segundo diseño. Vamos ahora a terminar esta vuelta número 10, rápidamente la voy a ir así elaborando. Necesito terminarla porque yo quiero que ustedes vean qué vamos a hacer. Ya estamos prácticamente finalizando el monedero, las últimas vuelticas. Recuerden que estamos haciendo este monedero, miren, solamente que en otros colores lo estamos realizando. Entonces, bueno, espero les guste mucho. Por favor sigan los pasos, yo los estoy explicando paso a paso, les estoy explicando el monedero paso a paso. Simplemente fue un tema de que me cambié de lugar porque pues por la visibilidad, como les había dicho, yo simplemente me cambié, pero estoy acá nuevamente. Ahí me disculpan si de pronto les parece muy incómodo, pero yo trabajo, siento que me va mejor así, de esta manera. Entonces yo voy a ir dándole puntadas en este color. Simplemente es una vuelta, son 4 vueltas, miren, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces eso mismo van a hacer ustedes hasta el final de esta vuelta y ya vamos a ver cómo ponemos el segundo diseño, o vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Miren, estos cuadritos
los vamos a replicar aquí. Más bien les voy a mostrar con el ejemplo. Miren, este solamente está cerradito, pero vamos a abrirlo para que ustedes puedan detallarlo. Voy a ponerlo de esta manera para que ustedes puedan ver mejor qué es lo que vamos a hacer. Miren, este mismo diseño lo vamos a hacer, lo vamos a colocar en este, acá. O más bien guiándome de este, miren, que es exactamente el mismo diseño, solamente que varían los colores. Es lo único que cambia, de hecho es del mismo tamaño, miren, se pueden dar cuenta que son del mismo tamaño, solo que varía el color. Tiene la misma cantidad de puntos, entonces una vez hecha esta vuelta, yo voy a continuar. Es una vuelta lisa totalmente, no se vayan a empezar, no se vayan a preocupar porque no es nada del otro mundo, miren. Estoy dando la vuelta lisa en ese color, vengo con ustedes cuando ya la tenga. Bueno chicos, como pueden ver estoy terminando, estoy llegando al final de esa vuelta número 10. Entonces con esta vamos a hacer, bueno, esta es la número 10, entonces ya les voy a indicar qué vamos a seguir haciendo. Es simplemente repetir el diseño, este cuadrito, estos cuadritos, todos estos cuadros los vamos a hacer encima de la línea marrón que en este momento estoy elaborando. No hay aumentos, recuerden que ya los aumentos, ignoren los aumentos totalmente, o sea, no dejan aumentos ya no se hacen aumentos. Eso hace que el tejido vaya subiendo para arriba parejito, miren. ¿Cierto? Bello. Acá tengo, este lo abrí de esta manera, pero obviamente es simplemente como para tener una mejor visión de lo que estoy haciendo. Lo voy a dejar así, ¿cierto? Para poder ver los puntos. O yo me guío de los que ya hice. En este caso pues me voy a guiar de los que ya hice. Es un tema más bien de que ustedes vean cómo queda el diseño. Así queda el diseño pero en otro color. Obviamente solamente lo único que cambia son los colores. De resto es lo mismo, lo mismo. Listo, llegamos al final de la vuelta. Voy a irme para acá porque necesito ver. Ok. Esta vez me voy a ir nuevamente. Miren, llego ahí, ¿cierto? No voy a cortar ahí, simplemente me meto 2 puntos, como hice acá. Me metí 2 puntos acá para que me quede el siguiente diseño alineado con este. Entonces, ¿qué hago? Miren, pongan pues cuidado, hago 1 y 2. Ahí están los 2 puntos, miren, entonces va a quedar alineado y simplemente repito lo que hay abajo. Un punto, miren, me voy acá abajo y hago un punto crudo. Lo hago inmediatamente, no hay ningún cambio, no se preocupen que no pasa nada. Miren, un punto crudo, 2 beige. Miren, 1 y 2. Y queda perfectamente alineado con el de abajo. Miren, se van a dar cuenta. Este punto se va con este, miren, pega perfecto. Y simplemente cierran ese diseño con un puntito, perdón por mover un poquito la cámara, ahí me disculpan, voy a correr ya esto para tener mejor visibilidad. Miren, ahí un punto crudo, ¿cierto? Volteo porque necesito mirar que esté todo bien. Perfecto. Y simplemente 2 puntos, hago 2 puntos de separación con el marrón oscuro. Miren, como tenemos acá 2 puntos de separación con marrón oscuro. Entonces los hago 1 y 2 nuevamente. Repito el mismo diseño. ¿Y cómo es el diseño? Entonces el diseño es un punto, o el motivo es un punto crudo, 2 puntaditas en color habano, ¿cierto? Y termino con 2 puntaditas en color crudo. Cierro ese diseño, ese motivo con un punto en crudo y simplemente hago 2 puntos de separación en color marrón. Entonces esto mismo, miren, esto mismo lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta número 11. Ya estamos en la vuelta número 11 y miren, queda alineado con este. Lo mismo este y así sucesivamente. Esto mismo que acabamos de hacer acá, lo vamos a repetir alrededor. Y no hay ningún, o sea, no van a tener pérdida porque pues es simplemente repetir lo mismo. Cierto, vamos a repetir todo el tiempo en esta vuelta lo mismo. En esta y en la que sigue. Entonces, después del cierre de los 2 puntos de separación, entonces, ¿qué hago? Tomo el hilo, en este caso el color crudo, y empiezo otro motivo, miren. ¿Y cómo es el motivo? Una puntadita en color
Miren, una puntadita en color crudo, cierro ese punto con habano o beige, mucha gente lo conoce incluso con el color hueso, pero yo le digo habano, muchas veces me gusta decirle habano o beige. Normalmente se conoce por estos dos colores, o incluso crema, también le he dicho crema. Entonces repitan lo mismo hasta el final de la vuelta, esta y la otra, y vengo con ustedes. Para finalizar este monedero ya está tomando la altura, miren. Me quedan faltando unas 4 vuelticas, pero del diseño todavía me falta una, o sea, esta y la otra de diseño, de los cuadritos más bien. Nuevamente 2 puntos de separación, 2 puntos de separación con el color en marrón. Miren, los hago. Uno, ahí está uno. Y tengo, ahí está el primero. Y tengo que hacer otro y así sucesivamente me voy a ir yendo. Esto mismo lo vamos a repetir todo el tiempo, no hay ningún cambio. Esto mismo lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta. Ok, miren, entonces voy llegando al final de la vuelta número 11. Es simplemente repetir lo que les acabo de indicar. Entonces va a haber un momento en el que vamos a llegar al último punto y debe cuadrar, ¿cierto? Obviamente debemos terminar con 2 puntaditas en color marrón, por así decirlo. En mi caso, ¿no? En el caso de ustedes puede ser otro color, pero estos cuadros tienen que quedar alineados. Ahí me disculpan si de pronto bajé un poco la cámara. Entonces miren, este cuadro debe quedar alineado con este, lo mismo este con este con este, ¿cierto? Entonces ya ustedes siguen los pasos que les acabo de indicar para esta vuelta y no van a tener pérdida. Recuerden, un diseño es una puntada en color. En este caso yo le digo crudo, pero le dicen de otra forma, le dicen hueso, le dicen perla. Hay muchos o sea, le dicen de diferentes maneras a este color crudo. Y 2 puntaditas en color beige. Cierro el diseño. Bueno, entonces ahí me falta uno. 1 y 2. Bueno, acá no agarré bien el punto. Nuevamente, miren, agarro el punto y cierro con... Ahí me disculpan si no... Ven, ahí. Entonces, ¿qué hice? Miren, un punto crudo, 2 puntos beige y un punto crudo nuevamente. Cierro ese diseño. Y termino esa fila con esa hilera número 11 con 2 puntos en color marrón. Miren. Entonces aquí me casó también perfecto. Y ya, no me preocupo. En la siguiente vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Estos mismos puntos los vamos a hacer como acá, miren. Los vamos a repetir. Entonces, ¿qué repetimos nuevamente? Vuelta número 12. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, vuelta número 12. Voy a hacer una puntadita en color crudo, 2 puntaditas en color beige. Miren, voy a hacer 2 puntaditas en color beige. 1 y 2. Una puntadita en color crudo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos repitiendo exactamente lo mismo en esta vuelta número 12. Y ustedes van a continuar hasta el final de la vuelta. Miren ya cómo va quedando de avanzadita. Se las voy a ir enseñando con... Miren, me faltan poquitas vueltas. Vamos a ponerlo de esta manera para que quede la comparación. Me quedarían faltando 1, 2, 3, 4 vueltas. Entonces hago esta y hago 3 líneas. Ya les digo de qué color vamos a hacer las líneas que van arriba. Vamos a hacer unas 2 o 3 vueltas después de esta para dar la terminación. Entonces hago 1, 2. Chicos, recuerden, estamos haciendo la vuelta número 12 y hay que repetir. Miren, repetimos lo mismo que hicimos abajo, ¿cierto? Miren, ahí, entonces, ¿qué hacemos? Miren, hacemos una puntadita en color beige, repetimos lo mismo, 2 puntaditas en color, perdón, una puntadita en color crudo. Mírenla acá, mírenla, ahí. 2 puntaditas en color beige o habano, a lo que le dicen habano. A los que le dicen así, pues le pueden decir así como quieran llamarlo. Y una puntadita en color beige, en color crudo, perdón, crudo.
y simplemente 2 puntos de separación en color marrón, y eso es todo. Esto lo vamos a repetir en esta vuelta número 12. 1 y 2. Esto mismo que acabamos de hacer lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Bien, entonces ahora sí llegamos al final de la vuelta número 12 y vamos ahora a hacer 3 vueltas más. Les voy a mostrar qué vamos a hacer. Miren, terminé el diseño, ¿cierto? El segundo diseño. Miren, como pueden ver, estoy ahí en ese segundo diseño. Entonces, ¿ahora qué me toca hacer? Me toca ahora hacer estas 3 vuelticas que ustedes ven acá arribita. Miren, una negra, crudo y negro. Y las voy a hacer, en este caso voy a hacer marrón, crudo, marrón. 3 vueltas, recuerden. Ahora sí vamos a tejer lisas estas 3 vuelticas, entonces lo voy a hacer en este preciso momento. Miren, cambio entonces ahora a marrón y simplemente me voy a ir tejiendo punto por punto en esta vuelta en color marrón. Ojo, importante que quede, debe quedar este diseño como acá, miren, dentro de unas líneas marrones. Entonces acá tengo que hacer otra línea marrón, otra vueltica en color marrón. Entonces yo simplemente voy a ir tejiendo punto por punto. Estoy ya finalizando el monedero. La verdad es que tiene bastante trabajo, a pesar de que es pequeñito, pero es un trabajo bastante... tiene bastante trabajito. Recuerden que yo uso un cordón como alma también. Esto le da mucha más resistencia, pero si ustedes no quieren, no le meten ese cordón. O por si alguna de pronto no logra conseguir, alguna de ustedes no logra conseguir ese cordón, pues no pasa nada, simplemente tejen como están acostumbrados a elaborar sus mochilas. En este caso, este monedero espectacular, precioso, miren qué diseño tan lindo, divino. Este es el desnivel, por eso queda así, pero no pasa nada. Las mochilas Guayú siempre se trabajan en espiral. Entonces yo me voy a ir yendo y vengo con ustedes. Recuerden, solamente es ir tejiendo punto por punto esta vuelta totalmente lisa en el color, en este caso marrón, miren, porque esto debe quedar como acá, miren. Entonces debo hacer esa línea y en la siguiente vuelta vamos a empezar a hacer los ojales, ¿cierto? Para el amarre. En los ojales nos vemos. Entonces voy a ir avanzando rápidamente esta vuelta porque quiero ver cómo me va a quedar este monedero del chulo. A mí me está gustando mucho. Me encantó la idea del monedero. Obviamente tiene su trabajito, su complicación en cuanto al tiempo, porque si se demora uno haciéndolo. Pero es un proyecto que vale la pena hacerlo porque ustedes lo pueden regalar, lo pueden obsequiar, se los pueden dar a los más pequeños de la casa, pues incluso a uno de adulto también. Cualquier persona puede usarlo. Saben que es un monedero, simplemente es como para echar los documentos, el dinero, las tarjetas, ya sea débito, lo que tengan. Y esto es muy útil a la hora, o sea, las cosas van a quedar muy bien guardadas ahí, no se van a salir nada. Entonces vengo con ustedes cuando ya tenga esta vuelta realizada. Recuerden que es simplemente tejer con el color marrón en esta vuelta número 13. En la vuelta 14, o sea en la siguiente, vamos a hacer los ojales. Muy bien chicos, como pueden ver ya me queda poquito para terminar la vuelta número 13. Recuerden que simplemente hice esta vuelta lisa. No hice puntos de color, nada, miren que es totalmente lisa. Y entonces voy a ir llegando al final de esta vuelta 13 y vamos a empezar a hacer los ojales para el cordón, para pasar el cordón, ¿cierto? El cordón es trenzado con 4 hebras, 4 cabos. Esto es una técnica también ancestral, obviamente en el canal tengo, no lo voy a explicar porque la verdad es que ya en el canal tengo el tutorial de ese cordón. Entonces pues no vale la pena en este momento explicarlo. En el enlace, en la descripción más bien de este video, de este tutorial, voy a dejar el enlace para que los lleve directamente a ese tutorial. ¿Cierto? Miren, llegué ahí. Entonces, ¿qué hago? Voy a empezar a hacer los ojales, miren, por donde vamos a pasar el cordón. Entonces yo voy a mirarlo aquí rápidamente, voy a mirar una cosita y es el tema de los ojales. Yo voy a empezar, miren, voy a mirar donde, acá, miren. Entonces voy a empezar 2 puntos, miren, tejidos puntos. Y tejo 3 puntos en los hilos y en las almas, ¿cierto? Lo vamos a hacer, mejor dicho, miren. Cambio inmediatamente, vamos a empezar la vuelta 14 de ojales, que es por donde vamos a pasar el cordón de amarre.
Entonces, ¿qué hago? Miren, cambio de color inmediatamente al color crudo. Hago 1 y hago 2, ¿cierto? 2 puntos. Ahora voy a empezar a tejer los ojales. Recuerden que para tejer los ojales simplemente vamos a tejer solo con las almas, sobre las almas, envolviendo solo las almas, recuerden. Vamos a tejer 3 puntitos. 1, 2, ¿cierto? 2 puntitos y ahí se va formando inmediato el agujerito, miren, sin tocar la base. 2 y 3, ¿cierto? Miren, 3 puntaditas. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3. En ese cuarto punto pego. Vamos a pegar el ojal. Miren, entonces, qué fácil es tejer los ojales. Cuadro esto muy bien para que no quede tan separadito. Y ahí tengo ya el primer ojal, ¿se dan cuenta? Y la separación es, yo ya había hecho el cálculo, no voy a explicar esto porque también lo tengo muy bien explicado en el canal, en un tutorial. Entonces de separación tengo, voy a contar acá los puntos de separación para hacer el siguiente ojo. Tengo que tejer 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de separación y vuelvo y hago el ojal. Entonces tejo 8 puntos, llevo uno, miren, este es el primero, este sí cuenta, un punto. Tengo que hacer 7 más, 1, 2, 3. Espero se esté apreciando muy bien lo que estoy elaborando en este momento. Miren qué bonito va quedando el monedero, totalmente guayú, original, miren, porque es una técnica ancestral, miren esta técnica tan linda. Lo digo que es original porque yo lo aprendí directamente de un guayú, o sea, la técnica la aprendí como tal de ellos. Entonces, bueno, llevo 3, son 8, recuerden, 3, 4, 5, 6, mira, 6 puntos. Voy trayendo hilo porque se me va acabando, obviamente, entonces tengo que traer del ovillo, tengo que sacar hilo para seguir trabajando. Entonces llevo ¿cuántos? Llevo 3, 6. Recuerden que son 8 puntos de separación, o sea, tengo que tejer otros 2, 6, 7 y 8. ¿Qué me queda hacer en este momento? Voy tejiendo sobre las almas, sobre los hilos que tengo, simplemente tejo 3 puntos, miren, 1, envolviendo solo los hilos, recuerden, bueno, y enfocar bien ahí. 1, si ven qué fácil es, solo envolviendo los hilos, 2 y 3. ¿Y qué me queda hacer ahora? Bueno, 1, 2, 3, me queda faltando 1. 3, ahí tengo los 3 puntos. Entonces cuento en la base 4, 1, 2, 3 y en ese cuarto punto pego. Recuerden, tengo que pegar 1, 2, 3, en el cuarto punto pego el ojal, miren, y qué bonito queda, miren, muy bien, con un acabado muy bien prolijo, miren. Llevo 1, 2 ojales y así sucesivamente vamos a repetir esto que les acabé de indicar alrededor de la mochila, del monedero, perdón, es un monedero. Entonces vengo con ustedes, sigan los mismos pasos, entonces tienen que tejer 8 puntos, tejen 8 puntos, llevo 1, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Perfecto, ahí tengo los 8 puntos de separación. Es muy importante que hagan esto que les estoy indicando, porque así lo hice en este. Hice exactamente lo mismo, entonces estoy haciendo esto, miren que me está quedando parejito, de la misma altura y todo. Es el mismo diseño, solamente que varían los colores, es todo lo que yo hice acá. Entonces ustedes van a seguir de la misma manera, 8 puntos, hacen el ojal, perdón. Y ya saben, como les acabo de indicar, 8 puntos, el ojal, nuevamente 8 puntos y así. Entonces vengo con ustedes para que ustedes puedan ver cómo acabé yo los ojales. Bien, como pueden ver, ya voy llegando al final de la vuelta de ojales. Recuerden que simplemente son 3 puntos envolviendo solo los hilos, 8 puntos de separación. Aquí llevo los 8 puntos, me toca hacer el último. Pero acá hay un dilema y es que no me va a dar exacta la separación entre ojo y ojo. ¿Qué hago? Entonces yo simplemente voy a tejer otra puntadita de más, otras 2, 8, 9 y 10. Aquí al final sí hice 10 puntos de separación, miren.
Normalmente lo estaba haciendo de 8, pero aquí hice 2 punticos de más para que estuviera un poquito más cercano a este. Entonces yo simplemente envuelvo, nuevamente les voy a indicar, es muy fácil, la verdad es que es simplemente tejer las almas, como pueden ver, 1, 2, bien envuelticas, por supuesto, no se puede ver casi eso ahí, pero como es hilo, en lo posible que no se vean los hilos, las almas, en el ojal. Es muy importante eso para que quede bien prolijito el, el trabajo. Entonces cuento en la base 4, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego el ojal. Y eso es todo, miren, entonces terminamos la vuelta de ojales y simplemente ahora voy a empezar una nueva vuelta con el color marrón y es la última ya. Es la definitiva. Después del ojal no necesitamos hacer muchas porque no le vamos a pegar gasa ni nada. Podemos hacer una, si es para monedero, pero hay personas que lo usan para otras cosas, entonces yo lo voy a usar para monedero. Ya tengo el mío aquí, este lo estoy usando como monedero. Miren cómo quedan de hermosos. Aquí no se puede, bueno, aquí lo voy a poner así. Me falta entonces esta vuelta, en este caso la voy a hacer en marrón, pero como yo trabajé acá en negro, la hice en negro. Pero después de esta tengo que trabajar una en color marrón, que es la última, y después de esa voy a hacer la decoración. La decoración son unas moras que yo realizo a todos mis proyectos. Y después, bueno, entonces aquí ya les voy a indicar cómo las hacemos, pero por ahora vamos a empezar la vuelta número 16, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La vuelta número, la decimoquinta vuelta o la 15 para no, bueno, así. Entonces simplemente cambio ese último punto a marrón. Voy a acomodar esto por acá, ¿cierto? Así de esta manera aquí. Y voy a dar una vuelta en color marrón, recuerden. Ya no hay nada más que, no hay aumentos, nada. Simplemente voy a hacer esto como para que no me quede esos ojales así. Yo le voy a dar una vueltica de altura más, la última vueltica. Recuerden ir sobando el tejido así para que los puntos no se cierre la mochila. El monedero, le digo mochila, pero es un monedero, recuerden. Y miren qué belleza. Estas miniaturas como quedan de lindas, estos monederitos, les pueden dar un regalo bien hermoso a sus personas, a las personas que ustedes más quieren, a sus familiares, al amor, a quien sea. Es perfecto. Obviamente no necesitan, o ustedes pueden usar más bien los colores que quieran, no necesariamente, lo repito, porque hay gente que dice, ay, es que Andrés, no encuentro el color, no encuentro tal cosa, entonces no necesariamente tienen que ser los mismos colores, no. Usen otros colores que sean de su agrado, por supuesto, del agrado de la persona a quien va dirigido el regalo, el detalle, el monedero. Entonces estoy dando la última vuelta ahora sí encima de los ojales, miren los ojales acá. Obviamente no se ven mucho pues porque estoy recién tejiendo esas últimas vueltas. Yo simplemente voy acomodando mi tejidito. Y recuerden que yo uso un cordón, esto le da por supuesto bastante resistencia al proyecto. Me encanta usar ese cordón. He hecho mochilas también sin ese cordón, pero me gusta más con el cordón. Este monedero voy a mirar a ver quién lo quiere, pues lo voy a ofrecer a ver. De todas formas las fotos van a estar en mi Instagram y en la página de Facebook. En Instagram me pueden seguir como Andrés Tejeguay o Andrés Rodas en su defecto. Y en Facebook también me pueden seguir de la misma manera, como Tejeguay. En la página pues como tal del canal, ¿cierto? Miren. Entonces así me va quedando. Esta es la última vuelta, recuerden. Y después de esta vamos a hacer una decoración que son unas moras. Entonces yo voy a proceder a avanzar rápido esto. Y vengo con ustedes, recuerden, solamente es ir tejiendo, ya hicimos los ojales, entonces ahora simplemente vamos tejiendo esta vuelta totalmente lisa en ese color marrón. Vengo con ustedes cuando ya esté al final de la vuelta número 15. Ok, ahora sí estoy nuevamente ya en el final de la vuelta y del monedero. Simplemente, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer la decoración, que son unas moras, les voy a enseñar cómo. Aquí no se logran apreciar mucho porque está en negro, pero vamos a hacer esa decoración final. ¿Qué hago yo? Simplemente voy a cortar las almas, el alma, este cordoncito y los demás hilos. Voy a usar
me voy a quedar con este hilo marrón porque es el color base, es decir, es el color que voy a usar o que he usado durante todo el proceso de la elaboración del monedero, o sea, es el color que más predomina, entonces con él voy a trabajar las moras. Claro que si ustedes quieren lo pueden hacer o con uno de los otros colores, puede ser con crudo o con el beige. Pero como les digo, el color predominante, miren, es el marrón. El color predominante acá es el negro, por eso hice las moras de ese color, en color negro. Pero obviamente ustedes van a usar el color que esté o sea, no tiene que ser necesariamente este, vuelvo y les recalco. Y vamos a usar ahora, o vamos a hacer más bien las moras, la decoración, que para mí es muy importante porque queda más bonito el tejido. Claro, claro está que si ustedes no quieren, no le hacen esto, simplemente dejan el monederito así y proceden a ubicar el cordón. Entonces yo rápidamente voy a cortar con ayuda de una tijera filosa que sea, miren acá, a ras en lo posible. Ahí corté ya los demás hilos y miren, me quedé solo con el marrón. Porque con él voy a trabajar las moras. Una cosa muy importante es que yo siempre quemo esto. Yo siempre quemo el cordón para que no se me deshilache, ¿cierto? O se me suelten estas hebritas, o sea, porque como el cordón es trenzado, entonces tiene unas hebras. Y esto con el tiempo se suelta. En cambio, yo lo quemo. Eso sí, mucho cuidado de no ir a quemar el tejido, de romperlo. Miren, ahí está ya. No pasa nada, esto no se va a notar mucho, ¿cierto? Esto va a quedar dentro del tejido así. Entonces no pasa nada, si no les queda muy prolijo no pasa nada. Pero en lo posible pues saber quemarlo sin alterar el tejido. Entonces, ¿qué hago? Miren, voy a picar en el primer punto. Hago, miren, un punto bajo. Y ahí, pero tomando toda la cadena. Miren, tomando, nuevamente lo voy a repetir, terminé, ¿cierto? Terminé, corté las almas. Entonces, en ese primer punto, ¿qué hago? Meto toda la cadena, hago el punto bajo ahí e inmediatamente hago 2 cadenas al aire. 1, 2, ¿cierto? 2 cadenas al aire, una lazada. Y me voy al mismo punto donde empecé, miren, aquí. Y saco, miren, entonces ahí tengo 1 y cierro en 2, ¿cierto? Y cuento en la base 3, 1, 2 y en el tercer punto pego. Aquí vamos a trabajar toda la cadena. Miren, meto en toda la cadena, enlazo y hago. Y así vamos a hacer nuevamente 2 cadenitas al aire, miren. 2 cadenas al aire. Envuelvo el gancho de esta manera. Bueno, ahí se me soltó, pero bueno. Es simplemente hago las 2 cadenas al aire, envuelvo el gancho como si fuéramos a hacer un punto alto. Me voy al punto de base donde empezamos acá, miren. Meto ahí mismo. Entonces voy a tener 3 hebritas, miren. Cierro las 2 primeras juntas. Y cierro estas 2 que me quedan después, ¿cierto? O sea, en 2 veces. Y ahí tengo la mora, miren, se van dando cuenta que queda hermoso. Y simplemente cuento en la base 1, 2 y en el tercero pego, ¿cierto? Ahí está el pegue. Como si hacemos un punto bajo ahí, miren, ahí está el punto bajo. Y repetimos, voy a sacar hebra porque necesito tener hebra suficiente para seguir trabajando. Entonces estoy trabajando las moras de la siguiente manera. Nuevamente lo voy a repetir como si fuésemos a empezar. Hago 1, 2 cadenitas al aire, una lazada al gancho y me voy al punto aquí. Y voy a tener 3 hebras y hago 1 y cierro en 2. Y nuevamente cuento la base 3, 1, 2 y en ese tercer punto pego. ¿Cierto? Y así vamos a repetir nuevamente, hago las 2 cadenas, enlazo o envuelvo el gancho más bien como para hacer un punto alto, me voy al punto de base y ahí pego, miren, hago esto, miren, tengo 3 cadenitas y cierro las 2 primeras y luego cierro las 2 que quedan. Y si ven cómo va quedando el bolerito ahí, yo le digo bolero o moritas, yo le digo más que todo moras. Entonces vamos a repetir lo mismo hasta terminar la vuelta, ¿cierto? Ya simplemente se guían de lo que les acabo de indicar nuevamente, 2 cadenas al aire, una lazada al gancho, como si fuésemos a hacer un punto alto y sin soltar ahí,
me meto en el punto donde empezamos, miren, ahí, acá en la base, pero tomando toda la cadena. Entonces nos van a quedar 3 hebras, miren, 3 hebras, siempre nos van a quedar 3. Cierro el 2 primero y luego cierro 2. Cuento en la base 3 puntos, cuento en la base 3 puntos, 1, 2 y en el tercero pego, miren, pego y ahí hago el punto bajo, miren. Y es lo mismo, 2 cadenitas al aire, una lazada al gancho, me voy al punto de base, tengo 3, saco en 1 y saco en 2. Y así hasta terminar. Vengo con ustedes para que vean el resultado final de este monedero. Solo nos queda el cordón, poner el cordón y ya. Ok, miren, una vez ya he hecho la última morita, pueden darse cuenta que ahí estoy en la última morita. Siguiendo los pasos que les indiqué al principio, cuento 1, 2 y en la tercera cadenita pego y hago un punto bajo, ¿cierto? Inmediatamente voy a hacer esto, miren, ahí está. Y simplemente enlazo y paso por ese agujero y voy a cortar. Voy a cortar un tramito no muy largo, no necesito mucho, entonces ahí es más que suficiente. Corto y voy a esconder esta hebrita muy bien dentro del tejido. ¿Cierto? Voy a esconder esta hebrita, entonces volteo el tejido de esta manera. Y esto lo voy a ir escondiendo por acá. Muy importante que esto quede muy bien escondido, que no se vea esa hebra por ahí volando, por así decirlo. Estas son las moras, les voy a mostrar en este momento. Miren qué bonito queda el tejido con la morita ahí encima. A todas mis mochilas les hago lo mismo, moras. Pero hay muchas técnicas que otras personas emplean y es válido también, pero yo hago esta técnica porque me parece que queda muy bonito y les aseguro que esto no se les va a zafar nunca. Si queda bien cosido, si escondemos bien esto nunca se va a zafar. Aquí ya no se zafa eso, miren. Hay gente que dice que eso se zafa, pero hay que tener, obviamente hay que saberlo coser, sellar, para que eso no suceda. Les garantizo que eso no les va a suceder nunca, siempre y cuando escondan muy bien. Miren, entonces voy a llevar esta hebrita, la voy a ir llevando como por esta vueltica del marrón, ¿cierto? Dentro del tejido. Entonces, ¿qué hago yo? Miren, meto la aguja por el punto, enlazo y meto, miren, voy escondiendo. Y se van a dar cuenta que no se nota, queda bonito, miren. Obviamente es el desnivel, no pasa nada, aquí hay un desnivel, pero no es mucho, miren, no pasa nada, queda muy hermoso, miren. Les recomiendo que lo hagan porque esto es un trabajo, un regalo muy bello, que ustedes pueden a estas miniaturas, estas ternuritas, yo les digo ternuras porque son unas cosas muy hermosas, estos monederitos. Cualquier persona los puede usar, obviamente, simplemente a gusto personal, lo hacen en los colores que quieran. Yo manejé los tonos tierra esta vez, pero hay muchos más tonos. Hay tonos neón, tonos, digámoslo así, más serios como este. Los tonos marrones, los negros como este. O podemos combinar marrones, tonos oscuros con tonos vivos también. O incluso tonos pasteles para aquellas chicas que les gusta mucho estos tonos rosado, verde menta, verde manzana, lila, rosa fresa, ¿cierto? Hay muchos tonos muy interesantes también que ustedes pueden emplear y en otros diseños, claro está. Yo les enseñé a hacer hoy, el día de hoy, este diseño, pero ustedes por obvias razones o por gustos personales pueden hacer otros diseños, no necesariamente estos, pero se pueden guiar de la explicación. Ya les digo de cuánto me quedó este monedero. En este preciso momento se los voy a indicar. Ya estoy escondiendo, miren, como pueden ver estoy escondiendo esa colita por esta vueltica de marrón. No lo puedo hacer, bueno, si quiero lo hago en la vueltica del crudo, no pasa nada, pero me gusta más aquí porque ya está mucho más cerca la hebrita, estaba mucho más cerca de esa vuelta. Entonces ahí es suficiente, no necesito llevar obviamente todo eso. Voy a proceder a cortar esto de inmediato y les voy a indicar rápidamente de cuánto quedó este monedero. Miren cómo quedó, ya terminado totalmente. Los ojales, mírenlos acá. Por ahí pasamos un cordón, yo en este momento no lo tengo hecho, pero pasamos un cordón. Les voy a hacer la demostración. Primero les voy a indicar de cuánto quedó este monedero. Quedó de 9 centímetros, miren, 9 centímetros de base
por 10 de alto, 10 centímetros de alto. Bueno, aquí vamos a hacer la demostración. Voy a sacar este cordón. Ustedes van a trenzar un cordón de 4 hebras. No lo voy a explicar porque en el canal ya tengo un tutorial. Por obvias razones no puedo subirlo porque ya es un contenido repetitivo y no quiero que YouTube me sancione. Entonces ahí está, miren. Voy a tomar el monedero que acabo de hacer. Entonces vamos a hacer de cuenta que yo ya trencé uno, miren. Entonces busco la mitad. Aquí es el remate, miren aquí. Y busco, lo doblo de esta manera, como si fuéramos a poner en una mochila. Entonces busco el primer ojal. ¿Qué hago? Este es el cordón que acabamos de hacer, es una suposición. Obviamente este cordón ya estaba hecho. En el canal, en la cajita de descripción de información voy a dejar el link a ese tutorial del cordón. Entonces miren, lo pasé, miren. Está acá, se viene, lo saco en el siguiente ojal. Voy girando el monedero, meto acá, lo introduzco, ¿cierto? Me ayudo si quiero de la aguja, me puedo ayudar de la aguja, crochet, para que esto se me facilite mucho más. Entonces yo hago esto, miren, me facilito de la aguja de crochet, paso, nuevamente lo introduzco, lo saco acá, en el siguiente ojal, me ayudo nuevamente de la aguja de crochet para que me pueda salir más fácil. Y voy jalando el cordón, lo introduzco, miren, en el siguiente ojal lo introduzco, miren. Esta es la forma correcta de poner el cordón de amarre del monedero o de lo que ustedes estén haciendo. En este caso es el monedero, ¿cierto? Pero hay muchos usos que uno le puede dar a este cordón. Tengo que tener, eso sí, cantidad de números par de ojos. En este caso hice 8, pueden ser 10, pueden ser 12. Para que esto les pase, miren. Entonces ahí introduzco más bien. Ahí voy jalando un poquito el cordón para que me vaya quedando parejito acá. Entonces una vez que lo esté aquí dentro de la mochila, lo saco acá, miren, en este ojo. Y se van a dar cuenta lo hermoso que quedó este monederito, miren. Tengo dos monederos, obviamente este está así porque lo tenía, ya lo estaba usando. Pero miren cómo quedan de bonitos en detalle. Ustedes si quieren le pueden poner unas borlas. Yo como es para mí, este cordón lo hice para pero es un cordón de hombre. Miren, son tonos serios. Entonces miren, ahí está. Ahí están los monederitos. Les voy a hacer la demostración para el amarre. Yo simplemente amarro acá y jalo. Se dan cuenta lo bonito que quedan estos monederitos de esta manera, miren. Obviamente le tengo que hacer un cordón. Miren, entonces así me quedan estos monederos. Espero les haya gustado muchísimo el tutorial del día de hoy. Por favor, suscríbanse al canal, compartan, comenten, regálame un like. Saben que este cordón es de este monederito, del mío. Entonces yo simplemente lo voy a retirar, pero ya saben pues. Voy a dejar en la descripción el enlace al tutorial del cordón, del tejido del cordón. Entonces, hasta la próxima. Dios los bendiga mucho y éxitos para todo lo que estén haciendo. Por favor, suscríbanse al canal, compartan, comenten, regálame un like. Y vengo en otro tutorial para enseñarles sobre el tejido de la mochila Guayú y todo lo referente al tejido Guayú. Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao.